Nardoni, que obtuvo su grado en ingeniería de la Universidad La Salle y posteriormente realizó estudios de posgrado en Alemania e hizo una maestría en negocios en la Universidad Panamericana, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial. O sea, es un técnico con un bagaje de hombre de negocios muy importante. Es director general de Química Vita, que prácticamente dedica la mayor parte de su esfuerzo a la producción de detergentes y desinfectantes. Es fundador, obviamente, de la misma empresa y es además, por el giro que maneja con relación a la ganadería lechera, es miembro del Comité de Calidad de Leche de National Mastitis Council de Estados Unidos. Entonces es un privilegio para nosotros contar con el señor ingeniero Paulín, que nos va a hablar hoy por la tarde del tema de prácticas de bioseguridad en los establos lecheros. Muchas gracias. Con ustedes el ingeniero Paulín. Adelante. Gracias. Sí, por aquí dejé el señalizador. ¿Vas a usar diapositivas? Sí. Oye, el señalizador. Aquí lo dejé. Yo sé que aquí todo el mundo es muy honesto, muy honrado, pero ya se perdió el señalizador, ¿eh? Si alguien lo pidió prestado, ahí se los encargamos. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Nos invitaron a platicar sobre control y prevención de mastitis y esa es la presentación que tenemos para hoy. Y quiero comenzar definiendo un poquito de dónde viene la palabra mastitis. Su etimología es griega y es mastos, que es la mama, la glándula mamaria, itis, que es inflamación. Todas las enfermedades que acaben con itis tienen que ver con inflamación, como colitis, etcétera, ¿no? Entonces, la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria provocada por diferentes causas. No solamente es bacteriana, puede haber inflamaciones por otras causas, inclusive traumáticas. Una vaca que la pisan y entonces tiene ahí un trauma y la glándula se inflama. Pero la que nos concierne el día de hoy es la mastitis bacteriana, la mastitis causada por microorganismos. Siguiente, por favor. En primer lugar, la ubre se infecta por varias vías. Principalmente los gérmenes llegan a una vaca que está en un ambiente cargado de bacterias por todo el estiércol, por todos los vectores de transmisión que hay. Y estas bacterias llegan a colonizar la punta del pezón y penetran a la ubre en los periodos en donde la vaca está expuesta, es decir, cuando el esfínter y el tapón de queratina que normalmente se forma en la punta del pezón están abiertos, es decir, durante la ordeña, desde el momento del despunte y hasta algunas horas después de la ordeña, que es cuando se vuelve otra vez a formar el tapón de queratina y el esfínter se retrae. Y entonces ya tenemos ahí una prevención natural. La siguiente, por favor. Estas bacterias o gérmenes ascienden a los alvéolos sanos de la glándula mamaria, que es en donde se produce la leche, y establecen o colonizan, tienen zonas de sujeción, tienen alimento, tienen nutrientes, y entonces las bacterias empiezan a crecer, a multiplicarse rápidamente. El sistema inmunológico natural de la vaca lo que hace es mandar sus defensas, que son los glóbulos blancos,
diferentes tipos, fagocitos, etcétera. Y estos glóbulos blancos que vienen en el torrente sanguíneo tratan de combatir esas bacterias, en muchos casos lo logran, comiéndoselas, engulléndoselas. Y entonces estas células, estos glóbulos blancos, es lo que conocemos como células somáticas. Son glóbulos blancos, son defensas naturales del cuerpo, y entonces estos glóbulos blancos van a estar presentes en la leche, es decir, van a salir a través de la leche y van a ser un componente de la misma. Siguiente. ¿Cuánto cuesta la mastitis? Es decir, porque pues todos sabemos que nuestras vacas se nos enferman, pero a lo mejor no hemos sacado cuentas de cuánto nos cuesta tener vacas con infecciones en la glándula mamaria. Esta tabla fue presentada o preparada por el doctor Philpott, y lo que nos habla es del lado izquierdo una vaca individual con una cantidad de células somáticas por mililitro en leche, y si hacemos un cultivo o hacemos un conteo celular en la leche de tanque y encontramos una cantidad de células somáticas, lo que nos está diciendo es que hay una pérdida de producción. Es decir, las vacas que están enfermas, que tienen esa infección y que están emitiendo o expulsando células somáticas o glóbulos blancos a través de la leche, están disminuyendo su producción. Entonces, si yo tengo una vaca que tiene un conteo celular de 400,000 células somáticas por mililitro, va a perder 600 kilos a lo largo de su lactancia. Es decir, va a producir 600 kilos menos a lo largo de su lactancia. Si lo vemos a nivel de leche de tanque, si tenemos un conteo celular en tanque de 630,000, que en algunas zonas es muy común, inclusive mayor, hemos visto leches de más de 1,000,000 que están siendo vendidas a los acopiadores de leche. Lo que están perdiendo una leche de tanque, 630,000 células somáticas, está perdiendo 850 kilos de leche por lactancia por vaca. La siguiente, por favor. Si hacemos un ejemplo de cuánto nos cuesta ese conteo celular, porque muchos dicen, pues traigo 500 y pues ¿qué le hace? Así estoy bien. Si yo tengo 350,000 células somáticas en tanque en forma continua a lo largo del año, si esa es mi meta, en un establo de 200 vacas estoy perdiendo 140,000 litros de leche, lo que corresponde a 770,000 pesos a lo largo de la lactancia de las vacas, que más o menos es un año. Entonces, como ven, esa es una cantidad muy importante. El que tiene su 1,000,000 de células somáticas y cree que no está pasando nada, está perdiendo. Si tiene nada más 200 vacas, bueno, a lo mejor es mucho, es poco, 200 vacas está perdiendo 1,200,000 pesos mensuales. Esto tomando como referencia un precio de la leche de 5.50, que pues ahí anda más o menos, ¿no? Entonces, como ven, no solamente es importante por el confort, por la salud del ganado, por tener vacas sanas, por producir leche de alta calidad, porque además una leche que tiene 630,000 o 1,000,000 de células somáticas no le sirve al productor de lácteos. El que produce quesos con leches de 1,000,000 de células somáticas, sus quesos saben feos, se le llenan de hoyos, el producto es malo, tiene poca vida de anaquel, se arrancia fácilmente, no solamente por las células somáticas, sino por las toxinas que vienen aparejadas a esas células somáticas. Es decir, las bacterias que están ahí también están emitiendo toxinas. Medimos las células somáticas, no medimos las toxinas, pero hay toxinas que están produciendo sabores desagradables en los lácteos, en los quesos. Entonces, lo que queremos es bajar nuestro conteo celular somático a nivel de tanque o a nivel de vacas individuales para obtener mayor producción de leche, por lo tanto mejor rentabilidad del establo, y también para que nuestro consumidor, nuestro comprador de leche pueda a su vez
tener productos de alta calidad. Siguiente, por favor. Ahora viene el asunto de cómo prevenirla. Entonces, el Consejo Nacional de Mastitis en los años 80, 70, 80 generó un programa de 5 pasos que después en los 90 se convirtió en un programa de 10 pasos y nosotros proponemos un programa un poquito más simple de 8 pasos. Este programa de 8 pasos no es exclusivo de nosotros, muchos lo aplican y la cuestión de exponerlos es para que ustedes tomen en cuenta de qué podemos hacer para verdaderamente reducir nuestro conteo celular somático, incidencia de vacas enfermas y mejor rentabilidad o productividad de nuestro ganado. Nosotros tenemos clientes que siguen los pasos, que hacen todo, son meticulosos en el tratamiento de sus establos y logran resultados verdaderamente asombrosos. Lactaciones de 35, 40 litros, tienen conteos celulares de 80,000, 70,000, 120,000, bacterias, cuentas bacterianas totales de 200 bacterias por mililitro. Y no estoy hablando de coliformes, son bacterias totales. O sea, podrías tomar la leche. 200 bacterias por mililitro es menos de lo que tenía una leche boreal hace 20 años. Entonces, estos son los 8 pasos, los vamos a ir viendo uno por uno y vamos a tratar de dar algunos ejemplos de qué hacer. Entonces, bien, la siguiente, por favor. Entonces, la primera es tener metas específicas de la salud de la ubre. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, fijar metas alcanzables y realistas, cosas que estemos dispuestos a lograr. No ponerme metas, quiero tener 10,000 células somáticas, no lo vas a lograr, pero sí te puedes poner metas realistas y que de verdad estés comprometido con alcanzarlas. Esto nos daría un punto de partida y un elemento de evaluación del cumplimiento de esas metas. Es decir, si yo sé a dónde quiero llegar, puedo evaluar cómo voy en el camino. Si voy de aquí a Querétaro, pues cuando voy no sé, en La Piedad, pues sé que me falta como la mitad del camino, ¿verdad? Entonces, tener una meta nos da la opción de poder saber en dónde estamos parados. Los siguientes ejemplos los podemos aplicar a la mayoría de las granjas, es decir, son metas que son alcanzables. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tener 0% de Streptococcus agalactiae y 0% de vacas enfermas con micoplasma. Eso es muy importante. El Streptococcus agalactiae es una bacteria que es tratable, no genera mayor conflicto, es decir, responde bien a los antibióticos, a los tratamientos, pero produce muchas bacterias y a su vez también produce muchas células somáticas. Como hay muchas bacterias presentes, hay mucha respuesta del sistema inmunológico, hay una gran cantidad de células somáticas. Entonces, una vaca que está enferma con Streptococcus agalactiae, podemos pensar que nos esté arrojando alrededor de 10 millones de unidades formadoras de colonia por mililitro, lo cual una vaca mala en un establo de 100, cuando tengo 10 millones, ya me subió la leche de tanque a cerca de 100,000. Entonces, cuando mi meta es tener leches de 2, 3,000 colonias por mililitro, una vaca con agalactiae le va a dar en la torre, no solamente a mi meta, sino también a mi pago, es decir, a mi premio, si es que mi comprador de leche me está premiando por calidad de leche. Y el micoplasma, pues es una enfermedad muy difícil de combatir, difícil de erradicar, no responde a los antibióticos. Normalmente, cuando encontramos una vaca con micoplasma, pues lo recomendable es mandarla al rastro. Tener menos de 5% de vacas infectadas con estafilococos. Lo ideal sería tener mucho menos, pero fijarnos una meta de al menos no más de 5% de vacas infectadas con estafilococos. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus es un patógeno también difícil de erradicar. Entonces tenemos que tratar de contenerlas, segregar esas vacas. Células somáticas en tanque de 200,000 o menos de 200,000. Es decir, que nuestro conteo celular en tanque no pase de 200,000. La regulación, la NOM,
establece una cantidad muy alta, me parece que está alrededor de 500,000 hasta 1,000,000 de células somáticas, pero los compradores de leche están premiando a las personas que entregan leches de menos de 200,000 porque su producto es de mejor calidad. Tener menos de 5% de nuevas infecciones por mes, pues es una meta no muy difícil de alcanzar, cumpliendo todos los demás pasos. O sea, si tenemos 100 vacas, un hato de 100 vacas, pues que no tengamos más de 5 vacas malas, ¿no? 5 a 7% menos de infecciones crónicas, es decir, vacas que no sanan, ¿no? Si las vacas estamos tratándolas, le damos un tratamiento antibiótico, no sana, está a lo mejor 15 días, 3 semanas, un mes en producción, vuelve otra vez a recaer, volvemos a hacer California y está otra vez la vaca mala, pues esas vacas crónicas difícilmente van a sanar. Podemos buscar alternativas, por ejemplo, hacer un cultivo de esa leche, obtener un antibiograma y ver cuál es el antibiótico más eficiente para el caso que nos ocupa. Y por último, tener máximo 2 a 3% de mastitis clínicas. Y aquí tenemos que hacer una división entre mastitis clínicas y mastitis subclínicas. Las mastitis clínicas son aquellas que ya tienen evidencia física, es decir, hay inflamación, hay enrojecimiento, hay leche alterada, sangre, tolondrones, etc. Las mastitis subclínicas, las cuales no hay una evidencia clara de que la glándula esté infectada, pero que podemos determinarla por medio de pruebas. Siguiente, por favor. El siguiente paso número 2 de este programa de 8 pasos, es tener un monitoreo regular de la salud de la ubre. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer pruebas para ver cómo está la salud de las vacas. Entonces, una vez al mes tendríamos que hacer por lo menos una prueba simple, como podría ser una prueba de California, la cual es verdaderamente sencilla de hacer. Yo por aquí traigo una paleta. Ahorita les voy a enseñar una diapositiva de cómo se hace, cómo se evalúa. Se puede hacer, dice, por lo menos una observación visual, es decir, despuntar y observar la leche y ver que la leche de los primeros chorros salga correctamente, que no esté alterada. Y mejor aún, lo que sería un conteo de células somáticas. ¿Qué quiere decir un conteo de células somáticas? Hay aparatos que nosotros ponemos una muestra de leche y nos dice el contenido de células somáticas, nos da una lectura, nos da un número. No nos da como la California una estimación en donde nos dice, pues hay trazas, hay una cruz, hay 2 cruces. No, nos dice, tienes 275,000. Esas pruebas las pueden hacer por diferentes métodos. Aquí en Jalisco está Cofocalec, ellos tienen un sistema de muestreo. El costo, me decía el doctor Soltero, que anda alrededor de 30 a 35 pesos por muestra. Es decir, es mucho dinero. Si yo tengo 100 vacas, me voy a gastar 3,500 pesos al mes en hacer conteos celulares. Pero los verdaderamente van a recuperar ese dinero. No es un gasto, es una inversión. Porque cuando ustedes tengan números y puedan graficar el comportamiento de sus vacas, entonces van a saber qué hacer con ellas. Vacas crónicas, vacas enfermas, nuevas infecciones, vacas secas que regresan del periodo seco a la nueva lactancia y ya vienen infectadas. Y entonces van a poder tomar decisiones importantes con respecto a su programa de control. Entonces, conteo celular directo, desde mi punto de vista, sería la opción más adecuada, aunque cueste un poco más. Siguiente, por favor. Siguiente. La prueba de California tiene como fundamento un reactivo que se le añade a la leche, que lo que hace es coagular las células somáticas. Entonces, a mayor cantidad de células somáticas o de glóbulos blancos, lo que va a pasar es que la leche se va a tornar más espesa.
Entonces, cuando nosotros mezclamos el reactivo con la leche, es decir, ponemos más o menos 2 mililitros de leche con 2 mililitros de reactivo, y no tiene que ser tan exacto. Entonces nosotros volteamos la paleta, es decir, se pone la leche, se pone el reactivo, se mueve haciendo un 8 con la paleta. Aquí traigo una. Se hace un 8 con la paleta para que la leche se mezcle, se inclina y entonces se observa el fondo de la paleta. Cuando la mezcla de reactivo con leche no muestra ningún tipo de coagulamiento, fluye perfectamente bien. Cuando encontramos trazas, que es el lado superior derecho, se ve como hebritas que escurren, solamente hebritas. Cuando tenemos dos cruces, es ya una infección que estamos hablando de 500 a 5 millones de células somáticas, hay un evidente espesamiento de la mezcla, inclusive le cuesta trabajo salir a la mezcla de la paleta y se escurre casi completo. Y cuando ya tenemos una mastitis severa, es decir, a más de 5 millones de células somáticas por mililitro, lo que se hace es como un moco de King Kong, ¿no? Es una cosa así, espesota que pum, se cae todo, ¿no? Lo volteo y simplemente se derrama toda, ¿no? No hay no fluye. Cualquiera lo puede hacer. ¿Qué necesitan? Empezar a hacerlo, tener práctica, empezar a evaluar y entonces ustedes mismos van a ir aprendiendo a discernir qué vaca tiene, qué vaca no tiene. Y entonces luego vamos a ver qué hacer con las vacas que estamos encontrando mastitis subclínicas, y estamos dándonos cuenta que ya hay un riesgo, aunque no haya todavía una evidencia clínica, no hay inflamación, no hay enrojecimiento. Hay otras paletitas por ahí, nosotros no las vendemos, aquellas sí. Estas paletitas son un poquito más simples porque se pone el reactivo aquí, entonces se pone la leche y al apretarla distribuye el reactivo en forma parejita a los 4/4, facilita mucho la labor. Siguiente, por favor. El tercer punto, que es uno de los más importantes, son los procedimientos de ordeño adecuados. Es decir, la rutina de ordeño. ¿Cómo vamos a hacer nuestra rutina desde el momento que salen las vacas del corral hasta que regresan, pasando por la sala de ordeño? Dice, se debe establecer una rutina de ordeño que se siga en todos los turnos y por todo el personal. ¿Qué quiere decir esto? No los de la mañana hacen una cosa y los de la tarde hacen otra cosa, y si tengo 3 turnos, el tercer turno hace lo que se le pega la gana. Cada quien tiene que hacer el programa, la rutina que esté establecida exactamente como se dijo. A las vacas les encanta la consistencia. A ellas no les gusta que hoy las ordeñes a las 11 y mañana a las 12 y que los ordeñe una persona que les empieza a dar jalones al colector, y eso no les gusta la consistencia. Que ellos ya saben, las vacas ya saben lo que va a pasar en la sala de ordeño y les gusta que las cosas se hagan de la misma manera. Ofrecerles un procedimiento regular reduce el estrés y permite una mejor bajada de la leche. Las vacas entran tranquilas, las vacas quieren ir a la ordeña, quieren que ya les quiten la leche y están sintiéndose incómodas. En los sistemas robotizados de ordeña, en donde la vaca va voluntariamente a que la ordeñen, el promedio de ordeños es de 2.7 a 3 veces por día. Es decir, la vaca solita va a que la ordeñen porque ya está incómoda, ya necesita que le saquen ese peso. Siguiente, por favor. Una vez que entró la vaca a su puesto de ordeña, y aquí es importante mencionar, el arrear las vacas, el meterlas a su puesto de ordeño, hacerlo con tranquilidad, no con choques eléctricos, no torciéndoles la cola, no gritándoles o dándoles de palo. Las vacas van a ir solitas una vez que aprendan. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero las vacas solitas van a ir y van a llegar. Si llegan estresadas va a costar mucho más trabajo que empiecen a soltar la leche. Cuando una vaca llega tranquila, gustosa, seguramente lo han visto, ya va hasta chorreando la leche, ¿no? Ya va soltando chorros de leche a lo largo del camino.
sacar 3 o 4 chorros de cada pezón. De preferencia, esa leche ponerla en una taza de despunte que tenga un fondo oscuro, probablemente un filtrito, una tela negra, algo que permita identificar coágulos, lo que le llamamos tolondrones. No se la pongan en la mano, no despunten en la mano, porque esa leche mastítica después van a agarrar el pezón y van a infectar a lo mejor un cuarto sano o una vaca sana. El siguiente paso, aquí hay un poquito digamos, de diversidad de opiniones. ¿Qué hacemos primero? Si el despunte o el presello, o al revés, primero el presello y luego el despunte. Desde mi punto de vista muy particular, es mejor primero despuntar, después presellar, y una vez que el presello hizo su acción de matar las bacterias, ya no tocar el pezón con las manos. Entonces, primero despunte, después presello. Entonces, los pezones deben estar limpios y desinfectados antes de colocar la máquina. El presello ayuda a remover el estiércol y desinfecta si tiene un ingrediente activo eficaz. Es decir, si el presello es bueno, va a matar las bacterias que están presentes en el pezón, nos va a ayudar a retirar el estiércol. Si decide lavar los pezones, debe usar muy poca agua, de manera que no escurra por los flancos de la vaca hacia los pezones. Esto es lo que le llaman la agüita mágica, que ponen ustedes la máquina, lavaron la ubre con chorro, con manguera, y entonces empieza a escurrir agua de los flancos de la vaca por la ubre, llega a los pezones, se junta alrededor entre el pezón y la pezonera, y en una de esas la máquina la chupa. Y entonces toda esa agua sucia, llena de estiércol, va hacia la leche, contamina la leche, pero también contamina el pezón. Y entonces es en donde tenemos probabilidades de colonizaciones. Darle al presellador con tiempo de contacto adecuado, 45 segundos, y retirarlo con toallas de un solo uso. No compartir toallas entre vacas y nunca usar esponjas. Las esponjas y los trapos húmedos que estoy usando vaca tras vaca tras vaca únicamente hacen que las infecciones se propaguen. Eso no sirve. Usen una toalla de papel, una toalla de tela, de toalla lavada después de cada ordeño. Las toallas de papel no son caras, las toallas de tela pues, son caras al principio, pero las pueden ir lavando. Pero nunca usen la misma toalla para 4 o 5 vacas. Siguiente. Poquito de comercial. Química Vita hace 3 tipos de presello. Uno que se llama Prelac, es a base de peróxido de hidrógeno y ácido láctico, de una acción muy rápida, muy eficaz. Se puede usar en espuma. El Asperdip, que es a base de yodo, 0.5%. El Yodofom, que es 0.5 de yodo también, se usa exclusivamente con copas de espuma. Y el Actisan, a base de lactato de clorhexidina, y ese es un concentrado para diluir en campo. Hay algunos ganaderos que quieren gastar poquito, entonces les podemos vender este concentrado que ellos diluyen en campo y entonces les sale mucho más barato. Los que me preguntan qué es una copa de espuma o qué es un presello en espuma, esta es una copa de espuma. Entonces cuando yo le aprieto, lo que sale no es un líquido, sino sale espuma. La primera vez cuesta tantito trabajo, después ya no. Voy a dejar tantito el micrófono. Como ven la espuma, si lo alcanzan a ver desde allá, no escurre absolutamente nada, no gotea, no hay chorros. Las burbujitas empiezan a romper y estas burbujitas tienen lo que se llama cavitación, es decir, se van rompiendo y van aflojando el estiércol, de manera que después de los 45 segundos de contacto, el estiércol que estaba en el pezón ya está muy seco. Aquí tengo, gracias. Después de los 45 segundos, cojo mi toalla desechable y limpio el pezón, ¿no? Retiro el presellador para que no se vaya a ir en la leche y entonces ya aplico mi máquina de ordeño. Siguiente, por favor. Usar guantes. Aquí me van a preguntar, pues, ¿por qué guantes? Bueno, los guantes nos van a dar una superficie lisa.
completamente lisa. Entonces nos va a evitar tener las grietas que existen siempre en las manos de los ordeñadores. Sí, las grietas las tenemos todos, no solo los ordeñadores, pero a veces la gente de campo tiene las manos un poco más rudas que los que nos dedicamos a la oficina, y entonces en esas grietas se va quedando estiércol, se va quedando bacterias, y cuando yo cojo un pezón para despuntarlo, probablemente tenga las manos muy contaminadas. Entonces es muy importante el uso de guantes. También los guantes protegen las manos de los ordeñadores de los contactos crónicos con los químicos, con el presello, con los desinfectantes para mamilas. Entonces es un apoyo para el ordeñador, pero es también una ayuda para mi rutina. Los guantes pueden ser de vinil, pueden ser de látex, pueden ser de nitrilo, de preferencia que sean desechables y un solo uso. Al final del ordeño los tiro. Siguiente, por favor. Las vacas infectadas. Cuando yo hice mi prueba de California y encontré cuáles son las vacas que tienen mastitis clínicas o subclínicas, tengo que segregar a esas vacas y las tengo que ordeñar, ya sea al final de la ordeña, en el equipo, o tener una unidad específica para esas vacas. Si yo empiezo a ordeñar vacas que traen mastitis clínicas o subclínicas, que están arrojando millones de bacterias por mililitro, se van a quedar en la máquina, y cuando ponga yo la siguiente vaca, lo más seguro es que esa vaca se va a infectar y voy a estar transmitiendo esa bacteria, se la voy a estar pasando de una vaca a otra. Entonces es muy importante que hagan eso. Igualmente la leche que estamos obteniendo de esas vacas con mastitis subclínicas, yo no les recomiendo, si ustedes tienen un buen comprador de leche que está evaluando la calidad de su leche para hacer el pago, es decir, les dan un premio o un precio diferenciado por calidad de leche, si ustedes dejan ir una leche de una vaca que tenía 10 millones de células, les va a subir todo el conteo. Y entonces su leche toda, la del tanque, va a bajar de precio. Entonces mejor aparten esa leche, no la mezclen con la leche buena. Pueden utilizarla para darla a las becerras de recría siempre y cuando la leche esté pasteurizada. No les den leche con Staphylococcus aureus, imagínense a una becerrita y luego va a andar diseminando esa infección por todos lados. Siguiente, por favor. El siguiente punto muy importante es el sobreordeño. Le estaba platicando ahorita al doctor Soltero que me tocó estar en una feria en el norte de Veracruz hace algunos años, y entonces el concurso era de la vaca lechera y veían qué vaca era la que más leche daba. Y bueno, pues para que produjera más leche lo que hacía es que le estaban dando piquetes y piquetes de oxitocina, 3 y 4 o 5 piquetes por ordeño, ¿verdad? Para que la vaca siguiera suelte y suelte y suelte. Y pues al último lo único que soltaba era sangre, ya no soltaba leche. Entonces no se trata de sacar hasta la última gota de leche de la vaca, hay que dejarles un poquito. Los doctores en esto, que son estudiosos del tema, hablan de entre 100 y 250 mililitros por vaca, por ordeño. Es decir, dejarle un poquito de leche. No pasa nada, no se infecta, no genera mastitis. No traten de sacarle hasta la última gota. Cuando dejamos la máquina expuesta, es decir, la vaca con la máquina colocada y exponemos a la vaca a vacíos innecesarios, lo que estamos haciendo es que la queratina que está en el interior del esfínter, la vamos a sacar, va a salir hacia el exterior, vamos a quitarle a la vaca su protección natural y vamos a formar una cicatriz de queratina en la punta del pezón, lo que por aquí le llaman que los pezones están floreados, ¿no? No están floreados, es una hiperkeratosis, es un incremento de la queratina en la punta del pezón. Y lo que pasa con la hiperkeratosis, cuando tenemos una superficie rugosa de queratina en la punta del pezón, es que ahí se van a fijar las bacterias y les va a ser más fácil colonizar el interior de la ubre. Siguiente, por favor.
Aquí viene una pequeña gráfica de cómo podemos evaluar la condición del pezón. Es algo muy básico, pero nos puede ser muy útil. Es decir, primero, no hay anillo, no hay ningún anillo en la punta del pezón. Esta es la condición clásica o normal de una vaca que empieza su lactación. Cuando empezamos a tener un pequeño anillo rugoso en la punta del pezón, es decir, es un anillo levantado que está alrededor de la salida de la leche, podemos decir que tenemos ya una pequeña condición de hiperkeratosis. La tercera es un anillo grueso, un anillo rugoso. Es un anillo rugoso que ya tiene inclusive algunas puntas, como si fueran pelitos. Y por último, un anillo muy rugoso, como lo podemos ver aquí. Esta es una vaca con una tremenda hiperkeratosis. Y cuando tenemos una vaca con esa condición, es una vaca que seguramente va a estar teniendo infecciones recurrentes, mastitis muy frecuentes, y lo peor de todo es que es muy difícil quitar o revertir esa situación de hiperkeratosis. Dicen que el sellador de dióxido de cloro, por el componente que tiene, ayuda un poquito a aflojar la queratina y empieza a destruirla. Yo no tengo tanta evidencia, parece que hay algunos estudios que dicen que los selladores combinados de dióxido de cloro ayudan un poquito a quitar la hiperkeratosis. Siguiente, por favor. Una vez que terminamos de ordeñar, le dejamos a la vaca su chorrito de leche, no la sobreordeñamos, no le pongan la mano en el colector, ¿verdad? Haciéndole ahí lo que le llaman los gringos stripping, no le traten de sacar todo, es decir, déjenle su chorrito. Cuando ya vean que el flujo de leche es poco, es momento de terminar, cerrar la válvula de vacío, retirar la unidad de ordeño sin jalones, cerrar el vacío y dejar que la unidad caiga. Y entonces viene ahora uno de los pasos más importantes de la rutina, que es la aplicación del sellador. El presellador es muy importante porque nos ahorra el que podamos tener bacterias en el pezón que puedan colonizar. Pero después de la ordeña, la vaca se va con el esfínter abierto, no ha formado su tapón de queratina y entonces está expuesta a cualquier patógeno, una mosca, el corral sucio, otra vaca que le chupe, y entonces le ponemos un sellador, también porque en la leche puede haber bacterias, entonces hay que aplicar con una copa igualita a esta, pero que es un producto líquido, ponerle su sellador en cada pezón, no echarle el aventón para que no gasten de más, porque dicen es que sale re caro. Pues si lo haces bien no te sale caro, o sea, son 2, 3 mililitros por vaca, ¿no? Digo, por pezón por vaca, o sea, 10 mililitros de un producto que vale 15 pesos, a lo mejor le estoy poniendo como 15 centavos de sellador a la vaca. No es caro si vemos los beneficios tan grandes que tiene sobre la salud de la ubre. Debemos de tener selladores que sean efectivos, que el ingrediente activo, es decir, el bactericida, sea bueno, sirva, y que tenga emolientes que nos ayude a conservar la piel del pezón suavecita. Siguiente, por favor. Segundo comercial, nosotros hacemos 3 selladores, básicamente es el sellador a base de yodo, lo tenemos en 2 versiones, 0.5 y 1% de yodo, un sellador que se llama PHMB, muy popular en Jalisco, que es a base de clorexidina, gluconato de clorexidina, funciona bastante bien, y un sellador de 2 componentes que produce dióxido de cloro, que se llama Sellovita DC. Es un producto que es de acción muy rápida, el dióxido de cloro mata las bacterias prácticamente al instante, al contacto, y es un producto que la verdad ya una vez mezclado resulta bastante económico. Lo único que hay que tener es mucho cuidado, mezclarlo en las proporciones iguales, no poner 500 mililitros de uno y 700 de otro, es decir, partes idénticas, ¿no? Mezclar 500 mililitros con 500 mililitros. Siguiente, por favor. Bueno, acabamos con la rutina de ordeño.
No darles de comer a las vacas durante el ordeño, eso es importante. Los pesebres o los comederos dentro de la sala de ordeño pues son obsoletos. Lo que queremos es que la vaca salga y vaya a tomar agua y vaya a comer y esté de pie un ratito en lo que el sellador se seca y en lo que se forma el tapón natural y el esfínter cierra. Entonces no darles de comer durante la ordeña, sino cuando sale. El cuarto punto es el mantenimiento regular del equipo. Este punto es básico, es decir, encontramos establos que nos mandan llamar porque nos dicen que el sellador no sirve, porque resulta que tienen hiperkeratosis y nos dicen ya se nos florearon los pezones con tu sellador, tienen un vacío de 14,5, 15 pulgadas, o sea, no es posible, necesitamos tener 13.5 pulgadas de vacío en la máquina de ordeño, pero el regulador de vacíos no está funcionando y estoy ordeñando con 16 pulgadas de mercurio, entonces estoy teniendo una tremenda exposición o sobreexposición del vacío a las vacas y les estoy causando un daño. La otra son los pulsadores. Esa vaca tiene mastitis, no se cura, quién sé qué, esta semana me salieron 15 vacas, tu sellador no sirve, la rutina no sirve, regañan a los ordeñadores. Pues en esa máquina de 12 puestos hay 3 que los pulsadores no funcionan, entonces no cierran y la vaca está expuesta todo el tiempo al vacío. Si el efecto de la pezonera es abrir y cerrar, y cuando cierra la pezonera, elimina el vacío del pezón y permite que la sangre fluya al pezón. Entonces, si no cierra la mamila, aplica en la vida de las pezoneras. Siguiente. Aquí les puse un ejemplito con una formulita de álgebra elemental, donde nos dicen cuántos días me dura o cada cuándo tengo que cambiar las pezoneras. Entonces, si tengo un establo de 120 vacas, entonces me dice, mis pezoneras son para 1,200 ordeños. Entonces multiplico 1,200 por el número de unidades que tengo en la sala, entre el tamaño del hato por el número de ordeños por día. Entonces, ordeño 1,200, son 1,200 ordeñas por pezonera, por 12 unidades que tengo, me da 14,400, tengo 120 vacas y las ordeño 2 veces al día, 240, 1,440, me da 60 días. Es decir, con esa formulita simple puedo determinar cada cuándo tengo que cambiar mis pezoneras. Traten de hacerlo oportunamente. Siguiente, por favor. Esta es una foto de cómo se ve el interior de una pezonera de hule nueva y después de 1,200 ordeños. Entonces, como ven, sí hay un daño al hule, al elastómero. Primero tenemos una superficie completamente lisa, después ya tenemos una superficie rugosa con cavidades en donde pueden fácilmente quedarse atrapadas ahí bacterias y estar transmitiendo infecciones. Además, una pezonera vieja, rugosa, va a causar daño mecánico al pezón, lo va a poner rojo. Va a decir, ya el sellador quemó la ubre. Esa es la pezonera vieja. Siguiente, por favor. Otro punto importantísimo es el lavado escrupuloso del equipo. ¿Por qué tenemos que lavar el equipo después de cada ordeño? Pues porque dentro del equipo se nos quedan nutrientes importantes y se nos quedan bacterias. Entonces las bacterias dentro del tubo de la leche o de los colectores, pues se van a estar reproduciendo. Las bacterias tienen un ciclo de vida muy rápido. Las bacterias, a diferencia de los humanos, que nos reproducimos como a los 30 años, ¿verdad? Estamos como 30 años en dejar progenie, ellas se reproducen cada 20 minutos. Es decir, en una hora ya se triplicaron. Teníamos 1,000, en una hora ya tenemos 3,000 y es una progresión geométrica. De manera que es muy importante que la tubería se quede totalmente limpia y desinfectada. Siguiente. Evaluar el manejo de las vacas secas. Aquí es súper importante también porque la mayor cantidad de infecciones se dan durante el periodo seco. Un mal manejo de ganado seco generalmente va a regresar a la siguiente lactancia con una mastitis.
Siguiente. El medio ambiente, es decir, tener lo que hemos hablado en esta charla, un medio ambiente confortable, limpio, seco, libre de humedades, libre de estiércol, que no contagie, eliminar las moscas, tratar de quitar el contagio por moscas, hacer algún programa de erradicación de moscas. Siguiente. Aquí una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Unas vacas en un establo con echaderos individuales, cómodas, con sus bebederos, su pastura, y vacas pues que vemos en México, y más seguido de lo que creemos. Siguiente. Las becerras y los reemplazos. Platicaba también con el doctor Soltero de Cofocalec, si voy a comprar vaquillas o voy a meter mis vaquillas de reemplazo al hato, hagan un cultivo de su leche antes de meterlas. Vean que no tengan bacterias, que no estén infectadas, que la leche esté limpia y que sea apta para meterla. Sobre todo si compro ganado. Antes de que paguen el ganado y lo transporten a su establo, hagan un cultivo, saquen una muestra, vale muy poquito, gástense unos poquitos pesos en cultivos de leche y no paguen mucho después en problemas. Siguiente. Yo concluiría nada más con las siguientes. La mastitis es una enfermedad que puede acabar con la rentabilidad de un establo, definitivamente. O sea, ya vimos cuánto cuesta una mastitis. La mejor herramienta es la prevención, gastar un poco en cultivos y productos de higiene para ahorrar mucho dinero en tratamientos y vacas incurables. Concientizar y capacitar al personal de la granja. Hagan todos lo mismo siempre, misma rutina, no cada quien como quiera. Mantener el equipo de ordeño impecable en su operación y limpieza. Y pues es todo. Muchas gracias. Terminaste a tiempo, se equivocaron ellas. Sí. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Paulín. ¿Hay alguna pregunta para el ingeniero? El doctor Soltero. Bueno. Nada más, sí, perdón, ya gracias. Luis, si pudieras compartir con el auditorio alguna estimación en relación a las pérdidas que genera la mastitis en una producción de leche o en un establo lechero. Si nos hace favor. Bueno, lo vimos por ahí en alguna de las primeras láminas y veíamos que un establo que tiene 200 vacas, 1 millón de células somáticas en tanque, está perdiendo 1.200.000 pesos al año. Es una cantidad bárbara, o sea... ¿Pero eso es nada más por reducción en la producción de leche o es también por casos de mastitis clínica? Únicamente por la reducción por pura reducción de... Así es, producción de leche. Si no estamos contando ni vacas que se tienen que ir al rastro, ni estamos contando tratamientos, antibióticos, veterinarios, únicamente la producción de leche. Gracias. Si a eso le sumamos todo lo demás, bueno, nos vamos a Europa todos como 3 veces. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Vamos a entregar un reconocimiento al señor ingeniero Luis Sergio Paulín de parte del comité organizador del evento y pasamos a la última presentación antes de la mesa redonda de discusión.